Buenas tardes, estimada comunidad educativa. Bienvenidos al Congreso Virtual Universitario La Gestión del Conocimiento con el uso de las TIC, el gran reto de adaptarnos. A continuación presento al equipo UCC que apoyará la logística de esta sala. Rol de chat, licenciado Mario Gadea. Resumen y conclusiones, licenciada Daisy Torres. Y en el rol de moderador estará su servidora Norma Lazo. Es importante dejar en claro el tiempo estimado para la conferencia. Periodo de exposición, 40 minutos. 10 minutos, preguntas y respuestas. Le recuerdo al conferencista que se le va a activar una manito 5 minutos antes de finalizar su conferencia. Esta tarde nos acompaña el máster Juan Manuel Sánchez de Nicaragua, máster en Control Financiero en la Universidad de Alcalá de Henares, España, con un programa ejecutivo en Emprendimiento Social en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Actualmente maestrante en Gestión Pública aplicada en el Tecnológico de Monterrey. Posee una amplia experiencia profesional en la gerencia de proyectos de desarrollo económico y social desde el sector público y privado. Creó su blog Empléate, donde comparte tendencias en el mercado laboral nicaragüense y buenas prácticas para incrementar la empleabilidad. Actualmente ocupa el cargo de subdirector de USAID para el proyecto Aprendo y Emprendo. El máster Sánchez nos compartirá el día de hoy la conferencia Nuevas habilidades del siglo XXI. Habilidades digitales, socioemocionales, creatividad, resiliencia y trabajo en equipo. Dejamos con ustedes la intervención del conferencista, máster Juan Manuel Sánchez. Gracias, doña Normita, por esa presentación. Es un placer estar la tarde de hoy con todos ustedes. Voy a iniciar la presentación un poco cambiando un poco el tema de la presentación. Yo no sé si ya la pueden ver. Sí. ¿Ya se puede ver? Perfecto. Entonces, usualmente siempre hablamos de habilidades, de conocimiento, pero hoy yo les voy a hablar de cosas un poco diferentes, pero que nos van a ayudar en todo esto. Y lo primero es sabiduría práctica. Hoy les vengo a hablar y vamos a gastar los 40 minutos hablando de sabiduría práctica. Y es que el origen de la sabiduría práctica radica en el concepto de frónesis, ¿verdad? Que es un concepto que fue acuñado por Aristóteles. Y Aristóteles escribió que la frónesis es un estado de capacidad verdadero y razonado para actuar con respecto a las cosas que son buenas o malas para el ser humano. Y él identificó dos tipos de sabiduría: la sabiduría esotérica o metafísica y la sabiduría práctica. Y esta última sabiduría es la que Samuel Coleridge interpretó más tarde con un poco de ironía como el sentido común en un grado poco común, ¿verdad? Yo creo que eso a veces ya lo hemos escuchado. La sabiduría práctica, según los expertos, es un conocimiento experiencial que permite a las personas emitir juicios éticamente sólidos. Es similar al concepto japonés de Toku, que hoy estuvieron con el embajador de Japón. Y Toku es una virtud que lleva a una persona a buscar el bien común y la excelencia moral como forma de vida. Y también la sabiduría práctica es similar al concepto indio de yukta, que connota justo o apropiado. Por ejemplo, los empresarios, los ejecutivos, creen que el propósito de un negocio e incluso de obtener ganancias es servir a las personas y mejorar el bienestar de la sociedad. Ellos observan yukta y evitan el exceso y la codicia. Eso es lo que debería de hacer un ejecutivo, un empresario, bajo este mecanismo o bajo este concepto, digamos, de sabiduría práctica. Aristóteles también identificó
la sabiduría práctica bajo tres conceptos: la epísteme, que es el conocimiento científico universalmente válido, y el tecne, que es el conocimiento técnico basado en las habilidades. Si la epísteme, según Aristóteles, es saber por qué y tecne es saber hacer, entonces frónesis, que es como el concepto de sabiduría, es saber qué debería hacerse. Por ejemplo, dado que no existe tanto una noción general sobre lo que es un buen automóvil, la epísteme no puede responder a la pregunta ¿qué es un buen automóvil? Eso va a depender de quien está usando el automóvil y va a cambiar con el tiempo. Tecne sabe cómo hacer bien un automóvil. Por lo tanto, frónesis es saber qué es un buen automóvil y cómo construirlo. Entonces, este concepto de sabiduría práctica que fue acuñado por Aristóteles le permite a los gerentes, a los profesionales, determinar qué es bueno en momentos y en situaciones específicas para poder emprender las mejores acciones en esos momentos para servir al bien común. Y es que tomar las decisiones correctas implica que debemos de comprender, por ejemplo, por qué existe una empresa, la razón de ser. Y eso es clave. Y esa es de las principales habilidades que todo profesional debe de desarrollar el día de hoy para poder ser exitoso. Descubrir la razón de ser. Por ejemplo, las empresas a menudo se comportan como si estuvieran dispuestas a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Eso significaría que incluso podrían hasta destruir el mundo en el que operan si eso es necesario. Harían mejor, sí, en perseguir el bien común, no porque sea correcto o porque esté de moda, sino para garantizar la sostenibilidad de la empresa. Ninguna empresa va a sobrevivir a largo plazo si no ofrece valor a los clientes, si no crea un futuro en el que los rivales no pueden y no mantiene el bien común. Entonces, esto es importante porque actualmente nos encontramos en una situación donde el mundo está cambiando. ¿Y qué es lo que está haciendo el mundo? ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Cómo va a ser el mundo luego de la pandemia? Comenzó para nosotros en Nicaragua en marzo y va a seguir y no esperamos que el 2021 vaya a ser tan lleno de certidumbre, sino que va a ser un poco más incierto. Entonces, ¿qué? Hay 3, 4 cosas que van a estar ocurriendo y a las que nos vamos a estar enfrentando como personas, como profesional, como empresario, en el papel que tengamos, como estudiantes. La primera es que las cosas no van a ser diferentes ni van a volver a un nuevo normal y van a seguir siendo más extremas. Y eso viene por la evolución. Una vez que nosotros evolucionamos de un escalón al otro, las cosas, ya cuando hicimos eso, nosotros crecimos. Pensar que las situaciones van a volver al normal anterior sería involucionar. Ya nosotros crecimos. Por lo tanto, en la medida en que nosotros vamos creciendo, en esa medida los problemas, los retos, digamos, las situaciones que enfrentamos van a ser más complicadas que las que ya habíamos enfrentado, porque las que ya enfrentamos ya las sabemos resolver y ahora tenemos que crecer nuevamente para resolver las nuevas. Entonces, esa va a ser una tendencia. La segunda es que definitivamente en marzo y antes de marzo del 2020, todo el mundo estaba hablando de los futuros, del trabajo del futuro, los trabajos del futuro, el futuro del trabajo. Y muchas discusiones y la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Pero la verdad es que cuando apareció el COVID nos pegó de frente todo ese tema y no estábamos listos. Y entonces nuestra tarea hoy es prepararnos rápidamente para poder absorber y para poder incorporarnos en ese futuro del trabajo que ya es el hoy del trabajo. Y lo tercero
es que definitivamente hemos descubierto que así como son súper necesarias las habilidades digitales, las habilidades técnicas, hoy más que nunca son necesarias que las habilidades blandas las desarrollemos para poder salir adelante. El mundo está descubriendo que necesita ser más inclusivo, que necesitamos ser más resilientes y que necesitamos ser sostenibles, pero que sobre todo necesitamos generar confianza entre todos nosotros, que eso es algo muy difícil de encontrar. La confianza, y por eso les pongo aquí sí y solo sí. Sí y solo sí vamos a poder salir adelante con cualquier reto personal, empresarial, profesional, si somos capaces de generar conexión con las otras personas, si somos capaces de generar confianza con las otras personas y si somos capaces de conectarnos con las demás personas. Sí y solo sí. Y esa es la principal habilidad que debemos de desarrollar en estos momentos. Está bien estudiar idiomas, está bien sacar las maestrías. Yo incluso estoy sacando una maestría actualmente. Sin embargo, es mucho más importante el que yo pueda desarrollar las habilidades para conectar, para ser más humano y para generar confianza y ser un sujeto confiable dentro de nuestra sociedad. Estamos cambiando y eso nadie lo puede negar. Quien lo niega, pues definitivamente está en esa etapa de negación que no es válido y que detiene el cambio. Entonces, el empleo urbano se está afectando casi en un 30% a nivel, sobre todo urbano. Los segmentos de mayor riesgo son los de bajo nivel de habilidades, el empleo informal, los de autoempleo y los grupos como jóvenes y mujeres. La clave en el futuro radica en reskilling, es decir, aprender otras habilidades. Si yo antes me desempeñaba en el sector de turismo, pues ahora me puedo ir a desempeñar en el sector de retail. ¿Qué tengo que hacer? Establecer mis habilidades blandas y aprender las habilidades técnicas del retail para poder hacer el traspaso de un sector a otro sector. O el upskilling. Si yo ya sabía hacer marketing digital, ¿verdad? Y todo el trabajo en las redes, pues hoy tengo que aprender a hacer análisis de datos. Y entonces para eso lo que hago es que tomo nuevos cursos y estoy haciendo un upgrade, estoy haciendo, digamos, una revaloración de mis habilidades. La educación para adultos es clave. Y la educación en línea, así como estamos, yo felicito a la UCC por tener este congreso virtual, porque esto es parte de lo que tenemos que hacer para el futuro. La digitalización y la automatización se está acelerando en todos los sectores, pero los sectores más afectados por el COVID son turismo, el de retail, bienes raíces y manufactura. Y para Nicaragua eso es grave, porque turismo era de las principales fuentes de empleo, el comercio también es de las principales fuentes de empleo y manufactura es una de las columnas de los 2-3 pilares de nuestras exportaciones en el país y obviamente bienes raíces que en los últimos años estaba tomando mucho auge, pues ahora también está siendo impactado y va a seguir siendo impactado. Entonces estamos cambiando. Yo les puedo hacer una lista de habilidades que necesitamos, blandas, técnicas, pero me voy a centrar en 2-3 cosas clave para no seguirles hablando de lo que cualquier persona les puede hablar a ustedes en términos de habilidades blandas. Vamos a ver, yo espero que todo esto se escuche bien. ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีพื้นดินสักนิดกีฬาอย่างเดียว
ที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันเรื่องปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันปาเปิ้ลทีมหมดแล้วเราตั้งทีมบอลเราจะเป็นแชมป์โลกมีแต่ทะเลเป็นพี่กับทีมตกหมึกอย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมเศษไม้เก่าๆผูกเข้ากับแพปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามันโยกเยกแต่มีวัตถุเต็มไปหมดบนตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้ก็นี่แหละสนามของเราสนามนี้อาจจะเป็นแชมป์โลกแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลไม่รู้ดิ แล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอแล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เหอะนี่เลยแชมป์ชุดนี้รออย่างแรงเราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันพวกเขาเอาชุดมาให้แถมตามมาเชียร์ด้วยตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเอาเข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงหลบตะปูแถมประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วเราก็เข้าถึงรอบ4 ทีมสุดท้ายวันนั้นฝนตกหนักมากแถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่ารองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำเราเล่นกันไม่ได้เลยหมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2 ลูกเราสู้ไม่ได้จริงๆเราไม่รู้จะทำยังไงหลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้เราเล่นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราตีเสมอได้เราคิดว่าเราจะชนะแต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละเราไม่เสียใจหรอกดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดี เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดี
ขึ้น TMB Make the difference ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเรา คงต้องย้อนกลับไปที่วันแรก Ok. ¿Lograron ver bien? ¿Se vio bien, doña Norma? ¿Alguien me puede decir si se vio bien? Sí, don Juan. Ok. Ok. Eso es una muestra clara de cómo es que cuando cambiamos nuestra mente, nuestra vida cambia. Y estamos hablando de no solo aprender las cosas técnicas, sino aprender a manejar nuestras creencias. Y eso es parte de la sabiduría práctica, ¿verdad? Saber qué hacer para y cómo hacerlo. Entonces, cuando estamos hablando de las nuevas habilidades, cuando estamos hablando de cómo nos adaptamos en todos estos tiempos, gran parte de lo que tenemos que hacer no es aprender a irnos solo a los cursos de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo. No, lo que tenemos en principio que aprender a hacer es, uno, a conocer nuestro cerebro y dos, saber cómo es que nos podemos programar. Y es que el cerebro es ese órgano al que damos por hecho de que funciona. Y muchas veces ignoramos que es el órgano más complejo. Y solo recuerdo una conferencia TEDx del médico, psiquiatra y profesor Daniel Amen, que es uno de los principales expertos del mundo en la aplicación de la ciencia de imágenes cerebrales en la práctica de clínica psiquiátrica. Y él es el autor del libro Cambia tu cerebro, cambia tu vida, que él comentaba que tenemos 100 millones de células nerviosas en el cerebro, que tenemos más conexiones que estrellas, que la información viaja a 268 millas por hora y que la salud del cerebro es lo que determina si somos capaces de innovar o no. Este doctor hacía notar que aunque el peso del cerebro es apenas el 2% del peso corporal del ser humano, el cerebro consume entre un 20 y un 30% de las calorías que ingerimos. Por lo tanto, el cerebro se convierte en el activo más caro que tenemos en el cuerpo. Y es explicable, entonces, según él, que la innovación, cuando nosotros nos sentimos creativos, nos ponemos creativos, diseñamos productos, todo eso es una función cerebral. ¿Y por qué? Pues porque el cerebro está involucrado en todo lo que hacemos. Entonces está muy claro que el cerebro es un órgano de juicio, análisis, carácter. Y si tu cerebro trabaja bien, pues te irá a ir bien. Y cuando tu cerebro no funcione, pues también vas a tener problemas en tu vida. Si nosotros no tenemos claro eso, ya vamos mal. Entonces, es bueno tener y desarrollar buenos hábitos como dormir bien, comer bien, balancear la vida laboral y la personal, porque si lo hacemos estamos cuidando el cerebro y si estamos tomando buenas decisiones, ¿verdad? Entonces nuestra vida va a ir bien. Si decimos entonces que no lo vamos a cuidar, pues nuestra vida nos va a ir llevando mal. Pero el punto es que si hoy, después del Congreso, comenzamos a tomar buenas decisiones para que nuestro cerebro funcione bien, como les decía, dormir bien, comer bien, balancear la vida laboral y personal, van a empezar a experimentar mejoras en 2 meses. Y entonces la vida le va a ir a ustedes cambiando. Debemos de estar claro que el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años más o menos en las mujeres y si es hombre se termina de desarrollar como a los 28 años. Y en la medida en que nosotros estamos conscientes del poder que tiene nuestra mente, del poder que tenemos en esa función cerebral, en esa medida es que vamos a ir tomando mejores decisiones. Y nuevamente, recordemos que el proceso de toma de decisiones, la toma de decisiones es una función del cerebro, ¿verdad? Entonces, un cerebro bueno, saludable, pues tu vida te va a ir mejor, tu cuerpo, tus relaciones, tu trabajo, todo te va a ir mejor.
Y para él, el doctor lo que señala es que la salud del cerebro y la innovación, la capacidad de innovación están íntimamente relacionadas y conectadas. Cuando usamos el cerebro, usualmente usamos un poquito de nuestro potencial. Pero si nosotros a través de esos buenos hábitos y de conocer cómo funciona el cerebro y de conocer cómo programar las creencias, entonces vamos a ir usando un poquito más de nuestro potencial, vamos a ir creciendo, ¿verdad? Y nos vamos a ir convirtiendo en seres humanos más sobresalientes. Y el propósito de ser sobresaliente no es ganar elogio o ganar gloria, sino es ser más de lo que podemos ser. No ignorar esos talentos y habilidades que duermen dentro de nosotros. Si aceptamos la idea de que la mayoría de nuestras limitaciones actuales son el resultado de las creencias y no que se basan en una realidad, entonces el siguiente paso es cambiar nuestras creencias de manera deliberada y sistemática. Cuando cambiamos la forma en que pensamos, cambiamos la forma en que dirigimos nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras interacciones con los demás y cambiamos la forma en que interactuamos con el mundo. ¿Cuántas vidas toca o tocamos en un solo día, ya sea que estemos, digamos, en este congreso o no? ¿Qué diferencia podríamos hacer en nuestras vidas haciendo un pequeño cambio en nosotros? Solo pensemos en esas posibilidades. Yo tengo más o menos 7 años de tener una frase bien clara que dice así: si yo cambio, cambia mi familia, cambia mi comunidad, Nicaragua cambia. Pero no tengo que esperar a que otros cambien por mí. Es que tengo que comenzar yo. Y el primer paso para cambiar es sabiendo que las tomas de decisiones y que el tema de la innovación y que el pensamiento es una función del cerebro y por tanto yo debo de prestarle cuidado y de dedicarle esfuerzo interminable para que mi cerebro siempre esté mejor. ¿Por qué? Porque yo quiero estar mejor. Y esa forma de pensar es una mentalidad flexible. Pensar en las posibilidades es otra de las habilidades que entonces vamos aprendiendo con bastante facilidad. En la medida en que yo voy identificando mis creencias, en que las voy desafiando y que las voy replanteando, ese ejercicio de identificar, desafiar, replantear es lo que envuelve lo que se llama mentalidad flexible y nos prepara para la mentalidad de crecimiento, que ya lo vamos a ver dentro de unos momentos. Entonces, ¿qué tan flexible? Aquí la pregunta es, ¿qué tan flexible es nuestra manera de pensar? Siempre hacemos lo mismo. Yo recuerdo, y es algo de las cosas que todavía me cuesta aceptar cuando estoy trabajando y cuando ando, digamos, relacionándome con personas. Yo llego a una institución y usualmente yo miro que están haciendo las cosas, que no les están dando muchos resultados y a veces pregunto por qué lo están haciendo y la única respuesta que yo recibo, pero el 99% de las veces es porque siempre lo hemos hecho de esta misma manera. Entonces eso quiere decir que no estamos evolucionando, estamos aferrados a los hábitos. Miren, el cerebro y casi como que nuestra voluntad van diferente, ¿verdad? Hay muchos que le dicen que el cerebro, la mente es la loca de la casa, porque toma decisiones por sí sola y al final nosotros somos como un robot. Pero el punto es que somos programados y nos cansa estar pensando, es cansado estar pensando. Entonces, usualmente andamos de manera automática. Y cuando andamos de manera automática es porque empezamos a hacer algo, se convirtió en un hábito y ya lo comenzamos a hacer de manera automática y eso nos ahorra mucho trabajo y andamos y nos sentimos hasta mejor. Sin embargo, lo que debemos de hacer es
que si las cosas no han funcionado de una manera, bueno, pues tenemos que pensar, identificar la creencia, desafiar la creencia, replantear la creencia para poder adquirir un nuevo hábito. Una vez que se adquiere un nuevo hábito y usted ya replanteó la creencia, pues va a tener un resultado diferente. Pero es clave primero conocer cómo funciona el cerebro, ¿verdad? La parte física, la parte química, alimentarse bien, dormir bien, tener buenos hábitos saludables, que es lo que ahora todo el mundo habla de salud mental, que es lo que se está afectando con la pandemia. Bueno, pues hay que investigar un poco sobre el cerebro, pero lo otro es tener la capacidad de poder identificar las creencias, desafiar las creencias y replantear las creencias. Sabemos que no se puede presionar a alguien para que comprenda nuestros puntos de vista. Yo no puedo hacer que todos ustedes acá, 233 personas, puedan cambiar sus puntos de vista o que todos estén de acuerdo conmigo. O yo no puedo pensar que nos vamos a estar esperando o repitiendo a la fuerza, digamos, las cosas para que los demás la hagan. Cambiar el comportamiento y el estilo es algo de cada uno. Y eso se debe de comenzar a hacer siendo perseverante, con prudencia y paciencia hasta que lo logremos. Pero ¿cómo se logra ese cambio? Con la flexibilidad que yo les estaba hablando. Muchos de nosotros seguimos a veces patrones con una regularidad paralizante, que son los hábitos, que son una eficiencia sin sentido, ¿verdad? Porque a veces haces lo mismo, tenés el mismo resultado y no es el que se necesita. Y a veces esos hábitos pueden parecer una combinación de ego e inercia en el trabajo, que definitivamente va contra nosotros. Pero tenemos que tener la disposición a admitir que puede haber un mejor momento, que puede haber un mejor enfoque, o que puede haber un mejor argumento, o que puede haber un mejor atractivo que el que estamos usando en este momento. Y esa capacidad de buscar esa mejor manera y usarla, esta flexibilidad es de lo que se trata la mentalidad de crecimiento. Sin duda, es más fácil hacer lo que hemos hecho antes y lo que hemos hecho toda la vida. Sin embargo, tomar el camino más fácil es a menudo lo peor que podemos hacer. Elegir el camino más fácil va a evitar que crezcamos y desarrollemos la flexibilidad que necesitamos para tener éxito. Entonces, una mentalidad de crecimiento, como la llama Dweck, Carol Dweck, esta es de la doctora Carol Dweck, es exactamente lo que parece. Es decir, una tendencia a creer que se puede crecer. En su libro Mindset, The New Psychology of Success, explica que si bien una mentalidad fija asume que nuestro carácter, inteligencia y capacidad creativa son datos estáticos que no podemos cambiar de ninguna manera significativa, una mentalidad de crecimiento prospera con los desafíos y ve el fracaso no como una prueba de falta de inteligencia, sino como un trampolín alentador para el crecimiento y para ampliar nuestras capacidades existentes. Ella escribe de manera bien clara, por ejemplo, y dice, creer que sus cualidades están grabadas en piedra crea la urgencia de demostrar su valía una y otra vez. Si solo tiene una cierta cantidad de inteligencia, una cierta personalidad y un cierto carácter moral, entonces será mejor que demuestre que tienes una dosis saludable de ello. Simplemente no estaría bien verse o sentirse deficiente en estas características más básicas. Fin de la cita con ella. La mentalidad fija, esa inteligencia estática, afecta negativamente todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, hemos visto a muchas personas con ese objetivo apasionante de demostrar su valía, ¿verdad? En las carreras, en las relaciones,
Y eso significa, lo vemos constantemente, que requiere una confirmación de su inteligencia, de su personalidad o de carácter, ¿verdad? Y entonces yo creo que podemos recordar personas o nosotros mismos, que nos preguntamos, ¿tendré éxito o fracasaré? ¿Me veré inteligente o tonto? ¿Seré aceptado o rechazado? ¿Me sentiré como un ganador o como un perdedor? Pero entonces, y cuando escuchemos algo así, identifiquemos que estamos teniendo una mentalidad fija. El punto es que cuando comenzamos a ver las cosas como mutables, la situación da paso a una imagen más grande. Y es que esta mentalidad de crecimiento se basa en la creencia de que nuestras cualidades básicas son cosas que podemos cultivar a través del esfuerzo. Aunque las personas pueden diferir, y eso es normal, en sus talentos, actitudes, intereses, temperamento, todo puede cambiar y crecer mediante la aplicación y la experiencia. Y es importante esto último, porque en realidad puede cambiar aquello por lo que yo lucho y por lo que yo considero un éxito. Por lo tanto, cuando cambiamos la definición, la importancia y el impacto de lo que consideramos fracaso, porque no nos gusta, le tenemos miedo a perder, le tenemos miedo a dejar de ganar, le tenemos miedo a fracasar, porque nos han dicho que es malo, porque no se ve bien, pero cuando cambiamos esa definición, ese concepto, ¿verdad? Cambia el significado más profundo del esfuerzo. Y es esta forma de pensar donde comienza el punto de partida para ser ese profesional, ese líder, ese esposo, ese joven, ese estudiante del futuro. Allí comienza. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el tema de aplicar la mentalidad del crecimiento? Pues entonces es clave reconocer y aceptar las imperfecciones, ¿verdad? Escondernos en nuestras debilidades significa que nunca las vamos a superar. Tenemos que ver los desafíos como oportunidades. Tener una mentalidad de crecimiento significa disfrutar de las oportunidades de superación personal. Tenemos que probar diferentes tácticas de aprendizaje. No existe un modelo único. Lo que funciona para mí puede funcionar, no puede funcionar para el otro. Y lo que funciona para el otro no funciona para mí. Pero eso es normal. Hay que seguir la investigación y en eso soy muy curioso sobre plasticidad cerebral. Es decir, el cerebro no está fijo y por tanto la mente tampoco debería estar fija. Hay que reemplazar la palabra reprobar por la palabra aprendizaje. Es decir, cuando cometemos un error o no alcanzamos una meta, no es que hemos fallado, sino que hemos aprendido. Hay que dejar de buscar la aprobación. Es decir, cuando priorizamos la aprobación, lo que dicen los demás sobre nosotros, y eso lo priorizamos sobre el aprendizaje, entonces estamos sacrificando nuestro propio potencial de crecimiento por una necesidad del ego, que viene del ego. Hay que valorar el proceso sobre el resultado final. Eso significa que las personas inteligentes disfrutan de aprender y no les importa cuándo continúa más allá del periodo de tiempo esperado. Hay que cultivar el sentido de propósito. Y es que ahí la doctora Carol Dweck nos mostró que los estudiantes en ese libro que les mencioné, con una mentalidad de crecimiento, tenían un mayor sentido de propósito. Y para esto tenemos que tener en cuenta no solo nuestra situación, sino que el panorama general en el que estamos. Y ahí lo vamos relacionando con la sabiduría práctica. Hay que celebrar el crecimiento con los demás, enfatizar el crecimiento sobre la velocidad. Es decir, aprender rápido no es lo mismo que aprender bien. Y aprender bien a veces requiere dejar tiempo para cometer errores. Hay que recompensar las acciones y no los rasgos. Hay que presentar la crítica como positiva. No hay que usar ese término. Tal vez es un término como trillado cuando decimos hay que criticar constructivamente y cuando ya hablan, lo que hacen es destruir.
No, hay que creer en el concepto de crítica positiva. Hay que disociar la mejora del fracaso, ¿verdad? Dejen de asumir que los márgenes de mejora se traducen en fracaso. Hay que brindar oportunidades periódicas para la reflexión. Hay que anteponer el esfuerzo al talento. Hay que utilizar la palabra todavía, y esto es clave. La doctora Dweck dice que es importante the power of yet, el poder de todavía. Es decir, que todavía no se ha convertido en una de sus frases favoritas. Sí, y ella les recomienda a los maestros que dice, siempre que vea a los estudiantes que tienen dificultades con una tarea, dígales que aún no la dominan. ¿Y por qué el tema de todavía? Porque si yo ya lo domino, entonces yo ya estoy en mi inteligencia estática. Mientras que si yo me digo que todavía no domino X habilidad o X conocimiento, estoy en una mentalidad de crecimiento, porque lo que voy a buscar es a seguir desarrollándolo. Si yo ya lo domino, ya estoy fijo. Si yo todavía no lo domino, estoy en crecimiento. Y hay que aprender de los errores de las otras personas, hay que establecer una nueva meta por cada meta lograda, hay que asumir riesgos en compañía de otros, pensar de manera realista en el tiempo y en el esfuerzo y tomar posesión de nuestra actitud. Una vez que decidimos tener y empezar a construir una mentalidad de crecimiento, debemos de adueñarnos de ese proceso. No porque se los digo yo, no porque se los dicen los maestros, no porque se lo dice su esposo, algún colaborador en la oficina, no, sino porque es una decisión mía. Y cuando es una decisión mía, yo soy el único responsable de esa decisión. Entonces hay que reconocernos como alguien que posee la mentalidad de crecimiento y nos deberemos de sentir orgullosos de dejar que esa mentalidad nos guíe a lo largo de nuestra vida. Parte de esa mentalidad de crecimiento está muy ligada a la empatía, porque en cuanto que yo conozco cómo funciona mi cerebro, a través de la mentalidad de crecimiento yo sé cómo puedo identificar creencias, desafiar las creencias y replantearlas. También dentro del concepto de sabiduría práctica está el hecho de que tenemos que saber lidiar y relacionarnos con las personas. Y allí la empatía es la habilidad más necesaria. Y es que la empatía es nuestra capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otras personas. Don Juan, disculpe, ya solo le quedan, estamos fuera de tiempo ya, unos 3 minutos. ¿Y cuánto llevamos? No me digan que me van a cobrar los minutos del embajador. 57 minutos. Ok. Pero entonces, con la empatía es clave, es decir, y hay que hacer una diferencia entre empatía y simpatía, es decir, una palabra que a menudo se confunde con la empatía, pero la empatía la podemos desarrollar a través de preguntarnos qué, cómo, por qué, preguntar los 5 por qué, utilizar estudios basados en usuarios de fotos y videos. El punto es que logramos entender a las otras personas. Hay que ser más agradables, hay que escuchar y responder con honestidad y optimismo, hay que convertirnos en detectives de emociones. Y aquí es clave todo el tema de el liderazgo sabio. Hay 6 habilidades, es decir, pueden juzgar la bondad. Las 6 habilidades de los líderes sabios pueden juzgar la bondad, pueden captar la esencia, crean contextos compartidos para hacer la gestión del conocimiento como este congreso, comunican la esencia, ejercen poder político que no es el de las políticas de los partidos, sino la capacidad de convocar y de movilizar a las personas dentro de la empresa para poder cumplir las metas y fomentan la sabiduría práctica. Este nuevo tipo de líder es un filósofo que capta la esencia, es un maestro que comprende las cuestiones clave, es un idealista que hará lo que crea que es correcto, es un político que puede impulsar a la gente, es un novelista que usa metáforas, historias y retórica y también es un maestro con buenos valores y principios. Ya no voy a poner. Dime, François. Yo les invito a que busquen ¿Cuál es tu filosofía esta sección de liderazgo, Invictus muchacho?
para ¿Cómo que ustedes la logras puedan ver, porque inspirar ya a no tu nos va a equipo? dar tiempo Dime, acá. François. Y quiero hablarles de las 4 I del liderazgo transformacional, que esto fue hecho por Bernard Bass, que identificó estos 4 elementos que son cruciales si un líder desea inspirar, nutrir y desarrollar a sus seguidores. Y esto se utilizaría en las empresas, en las organizaciones, para crear una cultura abierta, comunicativa y diversa, permitiéndole a los seguidores compartir ideas libremente y por tanto empoderarlos a nivel individual. Y él habla de una influencia idealizada, de una estimulación intelectual, de motivación inspiradora y de consideración individualizada. Y eso te permite que, ¿cómo haces ese liderazgo transformacional? Bueno, identificar fortalezas y debilidades, desarrollas una visión inspiradora para el futuro, motivas a que todos compren la visión, manejas y te involucras en la entrega. No solamente decirles a las personas qué hacer, sino que vos como líder ser parte del proceso. Y sobre todo reforzar tus relaciones con el equipo basado en la confianza y en la lealtad. Yo esto sí les quiero dejar porque esto es una muestra clara de lo que hace un líder transformador. Bueno, entonces yo quiero agradecerle y reforzarle de que el tema de la sabiduría práctica en estos tiempos Pues parece que no extraños se hace a porque él se través está del liderazgo despidiendo. transformacional. Yo tengo, ¿y qué le digo? Que tengo preguntas, mejor no. Muchas gracias, don Juan Manuel. Pues teníamos varias preguntas interesantes del público, pero debido al tiempo, pues lamentablemente no se las vamos a poder hacer. Sin embargo, le voy a poner una pregunta. Tal vez nos da unas 2 y las contesto rápido. Rapidísimo, está bien. La primera, ¿está la industria turística adaptándose al cambio? ¿Nicaragua está utilizando las debidas estrategias para superar la crisis provocada por el COVID? Yo creo que en la presentación respondí eso, y acá lo importante no es tanto qué es lo que los otros están haciendo para superar la crisis o para salir de la crisis. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué creencias tenemos?
cómo desafiamos esas creencias y cómo replanteamos las creencias. Siguiente. ¿Cuáles serían los puntos o aspectos principales para aceptar el cambio? Primero, saber que el cambio radica en nosotros y que es una decisión de nosotros. Hoy yo tengo que decidir si quiero cambiar o no. Pero para cambiarlo y para hacer ese cambio, lo que tengo que saber son estas tres cosas. Identificar las creencias, observarme yo mismo, identificar las creencias, desafiar las creencias, replantear las creencias. Una vez que yo hago eso, estoy cambiando. Está bien, don Juan. Agradecemos su importante intervención. Procederé a leer el certificado que le ha otorgado la Universidad de Ciencias Comerciales. La Universidad de Ciencias Comerciales otorga el presente reconocimiento a Juan Manuel Sánchez por su excelente participación como conferencista del Congreso Virtual La Gestión del Conocimiento con el Uso de las TIC, el gran reto de adaptarnos, dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los 24 días del mes de octubre del año 2020. Ivania Toruño Padilla, rectora UCC. ¿Por qué no? Muchas gracias a UCC y muchas gracias a todos. Sorry que me emociono hablando del tema, pero ahí está. Me pueden encontrar en Facebook, Juan Manuel Sánchez Ramírez. Me pueden encontrar en Twitter, en Instagram como Juan Manuel MGA Managua. Y está mi página web también, www.juanmanuelsanchez.com. Y cualquier cosa también le pueden hacer llegar las preguntas a doña Normita, ella me las mande y yo con mucho gusto les contesto. Espero que sigan disfrutando del Congreso y aprovechándolo. Gracias, don Juan. Les invitamos a todos a la próxima conferencia y pinchar el link que se les envió en su momento.